Vamos a analizar hoy un artículo francamente fascinante de Robert Wright. Y lo es porque conecta cosas que de primeras una piensa. ¿Esto qué tiene que ver? Estamos hablando de una noticia sobre Irán del 2018, de cómo funciona la política exterior de Estados Unidos y de repente del papel que podría jugar la inteligencia artificial en una guerra hipotética en 2026. La verdad es que es un análisis que va tejiendo hilos de una forma que sorprende bastante. Y esa es, claro, la gran pregunta que plantea el autor. ¿Cómo es posible que todo esto esté conectado? ¿Qué tienen que ver una crítica a los medios con una guerra futura y la IA? Bueno, pues a lo largo de este análisis vamos a ir siguiendo su razonamiento paso a paso para ver cómo, según él, todas estas piezas encajan. Y ya adelanto que encajan de una forma, pues, bastante inquietante. Así que, venga, vamos a meternos de lleno. Vale, pues empecemos por el principio, por el primer hilo de esta madeja, la psicología humana. Porque el autor argumenta que en la raíz de un montón de conflictos, pero de muchísimos, hay un sesgo cognitivo, una especie de tendencia casi instintiva que nos lleva, casi sin querer, al enfrentamiento. Y aquí está el concepto clave. A ver, la idea es bastante sencilla pero muy potente. Es esa tendencia que tenemos los humanos a ponernos siempre en lo peor. Vemos a un adversario hacer algo y aunque sea una acción ambigua o incluso defensiva, nuestra primera reacción es pensar que nos quiere atacar. Claro, ¿qué pasa? Que reaccionamos, y nuestra reacción, que para nosotros es defensiva, el otro la ve como una agresión, y así se crea una espiral de desconfianza que no para de crecer. El autor de hecho lo señala como una de las causas genéricas de la guerra. Y ojo, que esto que estamos contando no es ninguna idea moderna, para nada. Fijaos en esta cita. Es del propio Theodore Roosevelt, hace más de un siglo, hablando de lo que llevó a la Primera Guerra Mundial. Él ya se dio cuenta de este patrón exacto de desconfianza mutua, de miedo, de cómo esas percepciones erróneas pueden llevar a dos pueblos directamente al borde de la guerra. Muy bien, ya tenemos la primera pieza. Esa tendencia psicológica al conflicto. Ahora vamos a por la segunda, porque el autor sostiene que este sesgo no surge de la nada, no, se ve enormemente amplificado por algo que nos rodea todos los días, los medios de comunicación y cómo nos cuentan las cosas. Y para que esto no se quede en teoría, el autor nos pone un caso de estudio súper concreto. Se va a un único titular, uno solo, de una portada del New York Times del año 2018 sobre Irán. Es un ejemplo que para él es perfecto para ver cómo una determinada narrativa en los medios puede echar gasolina a ese fuego psicológico del que hablábamos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mirad el contraste. Por un lado, el titular del periódico. Irán arma milicias para amenazar a Israel. O sea, la palabra clave es amenaza. Pero luego el autor cita a un experto, Vali Nasr, que lo ve de una forma completamente distinta. Él lo llama defensa avanzada y dice que es una estrategia totalmente convencional para un país que, desde su punto de vista, se siente en peligro. Dos formas radicalmente opuestas de ver lo mismo. Pero es que el autor va más allá y desmenuza la noticia, que encuentra, pues varias cosas. Primero, que las fuentes eran de un think tank con una postura marcadamente anti-iraní. Segundo, que se hablaba mucho de los miedos y las preocupaciones de Israel, pero ¿y los miedos de Irán? De esos ni palabra. Y tercero, se omitían detalles de contexto importantes, como que los ataques israelíes en Siria, de hecho, violan el derecho internacional. Al final, la conclusión es que había un desequilibrio narrativo clarísimo. Bien, ya hemos visto la psicología y el papel de los medios. Ahora vamos a dar un paso más, a ampliar el foco, porque aquí llega el tercer hilo del autor. Y es una teoría, bastante provocadora sobre lo que, según él, mueve de verdad los hilos de la política exterior de Estados Unidos. Aquí está, esta es la tesis central de todo el artículo. La idea, dicha así a las claras, es que la política exterior de Estados Unidos no se mueve tanto por un abstracto interés nacional, sino que es básicamente la suma de las presiones de distintos grupos de interés muy poderosos, cada uno tirando para su lado, para su propia agenda. Y el autor no habla en abstracto, no, pone nombres sobre la mesa, habla del lobby de Israel, del lobby de Cuba y por supuesto de los fabricantes de armas, los grandes contratistas de defensa, grupos que describe como intensamente motivados y con muchísimos recursos, todo para influir en las decisiones que se toman en Washington. Y una vez más, nos pone un ejemplo muy concreto para ilustrar cómo funcionaría este sistema en la práctica. La expansión de la OTAN. Según el artículo, esa decisión tuvo mucho que ver con ganar votos de ciertos grupos de la población y, por supuesto, con beneficiar a la industria de defensa. Y todo esto a pesar de que la mayoría de los grandes expertos en la Unión Soviética decían que era una malísima idea. Y ahora sí, llegamos al último hilo, la pieza final del puzzle, la que lo une todo, el papel de la inteligencia artificial. Es en este punto donde esa crítica a una noticia de 2018 se proyecta hacia el futuro. Un futuro hipotético, sí, pero uno que el autor considera terriblemente plausible.
El artículo describe un proceso que parece de ciencia ficción, pero que se basa en tecnología que ya existe y que usa el Pentágono. Imaginemos, primero, una IA como Cloud de Anthropic sugiere cientos de posibles objetivos. Después, otro software, Maven de Palantir, los ordena por prioridad. Y al final de toda esa cadena, un ser humano simplemente tiene que dar la aprobación final, darle al botón, básicamente. El gran problema, claro, es cuando este proceso que parece tan limpio, tan tecnológico, tan aséptico, choca con la realidad. Y las consecuencias son devastadoras. En el escenario que plantea el artículo, esta guerra ficticia de 2026, este mismo sistema de IA es el que está detrás del bombardeo de una escuela. El resultado, más de 100 niñas muertas, el primer día de la guerra. Y por eso, la acusación del autor es directa. Apunta a las grandes empresas de inteligencia artificial. Su argumento es que, en el momento en que ponen estas herramientas tan increíblemente potentes al servicio de una maquinaria de política exterior que él considera que está rota y corrompida, se convierten, de facto, en cómplices de los resultados. El autor, además, se adelanta a la respuesta que seguramente darían los directivos de estas empresas. Se imagina perfectamente el argumento, que todo esto lo hacen por la seguridad de Estados Unidos, que es fundamental colaborar con el gobierno para mantener al país seguro. Y así es como termina todo el análisis, con un desafío, una pregunta final que el autor deja flotando en el aire. Es una pregunta directa y desde luego provocadora. Si la justificación de todo esto es la seguridad, ¿pueden nombrar una sola intervención militar reciente de Estados Unidos que de verdad haya conseguido ese efecto? ¿Una sola que haya hecho al país más seguro? Una pregunta que la verdad da mucho que pensar sobre la moralidad de la tecnología y sobre cómo la usamos en el mundo actual.